Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen sábado. ¿Cómo va, Adri? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿El viaje bien? Estás cambiado, Mili. Bueno, Sí, hoy no sí. está Mili, pero bueno, está nuestro invitado de hoy, Quique. Vamos a charlar un ratito con él. En el segundo bloque les vamos a contar más profundamente quién es. Y ahora igual se va a sumar a la charla porque el tema tiene todo que ver con él. Porque nosotros acá somos bastante... Somos escuchas O porque sea, sabemos un tercio de lo que él puede literal, manejar. un tercio. Sí, sí, sí. Y el tema de hoy va a ser el triatlón, entre otras cosas que vamos a ir hablando de muchos temas, pero el triatlón le pusimos la madre de todos los desafíos, porque hay un chiste, un dicho bastante común que es soy malo en un deporte, bueno, ahora quiero ser malo en tres. Entonces, así que voy a dedicarme a triatlón. Y bueno, Quique tiene una larga trayectoria en el tema, así que contanos muy rápidamente de qué se trata el triatlón. ¿Qué es el triatlón? Bueno, el triatlón, buenas tardes primero Buenas y tardes. gracias por la invitación y al fin Mira, no quiso después, Se dio, claro. después de distintas cuestiones, ¿no? Sí, Sabemos sí. jugar con la expectativa de la gente. Por fin se dio. Pero bueno, lo bueno se hace esperar y este tema era temón. Sí, el triatlón básicamente es una prueba combinada, su nombre lo dice, ¿no? Tri de 3 y atlos de desafío, ¿no? De hecho, también otro deporte, digamos, acá conocido por el profesor, el atletismo también tiene pruebas que tienen nombres parecidos de acuerdo a la cantidad de pruebas que hay. El heptatlón, el decatlón, bueno, sí, básicamente la etimología tiene que ver con eso. Lo que pasa que, de hecho, en el atletismo también de desarrollo se habla para los encuentros o torneos de desarrollo, se le llama triatlón atlético, que es hacer una carrera, un salto, un lanzamiento, ¿no? En los torneos promocionales. En este caso el triatlón, ya con su nombre propio, originalmente es una prueba de resistencia, o sea, está dentro de ese grupo, que tiene 3 disciplinas, una en el agua, una sobre ruedas y una con los pies en la tierra. Claro. Y en ese orden. Tuvo diferentes comienzos y hay diferentes versiones, digamos que no vienen al caso. Si primero era una cosa, después otra. Hay como algunos antecedentes. Y hay otra prueba parecida también del programa olímpico, el pentatlón moderno. Claro, sí. Y hay otra de los Juegos Olímpicos de Invierno, el biatlón, que es esquí de fondo y tiro. Digamos, hay muchos antecedentes en el deporte de pruebas combinadas, Sí. ¿no? Digamos que acá es muy conocido porque, bueno, durante estos últimos tiempos fue creciendo también lo que nos conocemos como el Ironman, el medio Ironman. Sí. Y como que de ahí es como que conocida la palabra triatlón. Sí, como vos lo decís, son 3 disciplinas y se puede llevar desde muchos lugares, pero los últimos años como que ha crecido bastante el tema Ironman y ese tipo de desafíos. Sí. Bueno, Ironman es una marca. Ironman es una marca, sí, no importa, pero más allá como de esa para cuestión. identificarlo. Sí. En la era moderna, el triatlón digamos, se hizo como popular a raíz de una prueba, un desafío, literalmente en Hawái fue, de este tipo de distancias muy largas, ¿no? Unos atletas, otro ex marino, en el año 78, hicieron un desafío a ver quién era el más resistente y dijeron, bueno, Claro. ¿cuáles son las pruebas más resistentes? Digamos, las pruebas de resistencia más desafiantes. Una era una prueba de aguas abiertas en la isla de Oahu, en Hawái, que justamente tenía esa distancia, ¿no? 3.800 metros. Una prueba de ciclismo que se hacía ahí también, de 180 kilómetros. Y obviamente la prueba de resistencia reina del atletismo, que es la maratón, Sí. o el maratón, que se puede decir, que después de los Juegos Olímpicos de Londres terminó siendo de 42 kilómetros, acá el profe le debe saber la historia. Sí, por supuesto. Es caprichosamente, ¿no? Esa distancia, pero bueno. Para que la reina pudiera ver para la que pudiera partida. ver, Claro, sí, porque no había streaming en esa Tuvieron época. que correr hasta el balcón. No estábamos nosotros, ¿no? Claro. Y- Así que bueno, quedó así ese desafío de nadar esa distancia, pedalear esa distancia y correr esa distancia. Digamos, ese fue como el puntapié y siguió año tras año. Después vino otra historia, la historia olímpica, ¿no? Claro, ni hablar. Después vino. Y después la amateur, la nuestra, ¿no? Perdón, te ibas a decir algo. No, que justamente el triatlón olímpico es justamente a veces mal llamado, también se juega mucho con ese nombre, pero es un triatlón que justamente corresponde solamente a los olímpicos en cuanto a las distancias y demás.
viste como a veces se usa el término maratón para muchas distancias. Claro. Sí, Claro, más es por un una tema carrera comercial. de 10K se le dice maratón. Nosotros que somos Claro. corredores sabemos que son 10K o lo O que mini sea. maratón. Sí. O claro, pero O una no, carrera de calle. maratón es una distancia particular. en realidad el triatlón Mm. termina integrando el programa olímpico en el año 96. Digamos, hablando de la corporación olímpica, ¿no? Porque en realidad es una corporación, una empresa. Una empresa. Termina aceptando que el triatlón integre el programa olímpico con medalla, no exhibición ni nada, para los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Ah. Eso fue en el 96. Perdón, en el 95. La distancia que se disputa en los Juegos Olímpicos y en general en muchos países que hacen su circuito nacional y digamos las pruebas, que hoy no se llama más olímpica, se llama estándar, distancia estándar, se sacó de las distancias más largas que se corren indoor en los 3 deportes que lo componen. El 1500 libres de natación es la prueba más larga que se hace en piscina. 40 kilómetros tiene la distancia más larga que se corre en pista, en ciclismo, que son las vueltas puntables. Y los 10.000 metros es la prueba más larga que se hace en pista en atletismo. De ahí se sacó la prueba de distancia estándar. Ese es el origen. Que no tiene proporción con el Ironman. Si vos dividís, no tiene proporción. Claro, no. Porque totalmente. deberían ser, si lo multiplicás, si querés, por 4, deberían ser 6.000 metros de natación. Claro. Digamos, para equiparar y no. Claro. Sí, es un poco menos. Creo que la duración del evento tiene que ver también con lo comercial. Cuando Bueno. uno hace los Juegos Olímpicos y toda la movida que hacen de Claro, la sí, la televisación, cantidad de eventos no es que lo hay mismo también. televisar un evento de 9 horas a No, claro. mucho menos. De hecho, ya la modalidad empezó a ser menor. La distancia, la mitad de la distancia olímpica o estándar es la distancia que se llama sprint. Antiguamente para nosotros decíamos short, ¿no? Claro. Que es 750 metros nadando, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo. Hoy por hoy hay muchas copas del mundo, hay muchas pruebas que ya se hacen por lo mismo que nombras vos, porque es una prueba que entra en 1 hora. Y hay distancias más cortas. Para la tele, en Brasil se hizo muchos años el mundialito del Fast Triathlon que se llamó, que lo hacía la red O Globo en vivo los domingos a la mañana en el marco de un programa llamado Deporte Espectacular. 3 mangas de 200 metros nadando, 4 kilómetros de ciclismo y capaz 1.000 o 1.500 metros corriendo. 3 baterías. Era- Con número Saliendo, limitado, ¿no? claro. No de inscripción abierta, sino por invitación. Para la tele. O sea, Mira. todo terminan desparramado. Esa distancia No, más como explosivo muy- no se consigue. No, y en el París-Bercy, en el estadio París-Bercy, que es un estadio como si fuera el Luna Park, Claro. se hace una prueba absolutamente indoor. Empezó en la década del 90 eso. Hacen una piscina de Ah, la 50. vi, Sí. sí. Se pedalea, Sí. hacen una pista sintética Sí, para tal correr cual. y se nada en la pileta. Es por invitación y deporte espectáculo, ¿no? Se nada en la pileta, se pedalea en la pista y se corre también ahí adentro. Sí. Solo como deporte espectáculo. Un ¿no? espectáculo. Nada que Mirá ver lo con... que estamos, con- ¿cómo aprender? No, ¿Cómo nos enteramos de esto? totalmente. Si no es Si no, traer un Pero especialista. totalmente, completa. Yo estoy así como fascinada porque Sí. es un montón de información. Y yo iba como a lo más amateur por ahí, porque bueno, es un poco lo que nosotros vivimos o vemos, que también ha tenido un crecimiento y un desarrollo muy importante Sí. en el último tiempo, porque bueno, uno siente que puede hacer algo y se copa haciéndolo, después se incorpora otra cosa y se copa que... ¿No? Esto de que yo dije el chiste al principio de que voy a ser malo en 3 deportes en vez de en uno, es medio un poco así, sobre todo bueno, por ahí cuando uno hace una disciplina, los que corremos en particular, medio que la bici o la natación es un deporte cruzado, un entrenamiento cruzado que utilizás y después, es total llanado. ¿Y cómo se subestima a veces el triatlón? Yo estoy viendo mucho esto de que parece fácil porque vos nadás, porque vos andás en bici, porque vos corres, pero no es tan así. Mirá, ustedes lo saben muy bien. La resistencia, o sea, la tolerancia a la fatiga. Nosotros somos seres vivos, totalmente lo que se llama técnicamente aeróbicos. O sea, vivimos respiramos aire que Oxidamos tiene oxígeno. constantemente, sí. Eso es una cosa que ya la tenemos incorporada. La resistencia es una capacidad condicional muy mejorable. De hecho, ustedes seguramente
bueno, todos lo vemos, cualquier persona, el boom que hubo un poco antes, pero durante la pandemia con las bicicletas, ¿no? Con la gente Sí. andando, cosa que me alegra. Sí, sí. Las personas mejoran haciendo y teniendo un poquito de sistematización o constancia, con o sin un plan, se mejora. Entonces, cualquier persona puede hacer triatlón, porque las distancias se pueden adaptar. O sea, hoy hay competencias que tienen distancias muy cortitas, Accesibles, para que cualquier persona se anime a hacerlo. Y ahí, digamos, ya entramos en un análisis o una mirada más, más un poco más social, que es, bueno, ¿cuál es el fin de qué fin se propone alguien con la actividad física, ¿no? Ahí tendríamos que hablar un poquito de lo que se llama la cultura física y ver en qué conjunto entra el deporte, en qué conjunto entra la educación física y en qué conjunto entra la actividad física. Entonces, bueno, podemos hablar de la misma actividad, triatlón, y vos lo haces con un fin, Claro. él lo hace con otro Sí, fin sí. y yo lo hago con otro Totalmente, fin. Entonces, digamos, es accesible para cualquier persona. Completamente. No, perdón. No nadado. ¿Te No, quedaste? no. Bueno, y perdón, porque yo tengo como muchas preguntas de muchas partes de tu vida y no quiero como desviar tanto el tema, pero sí me interesa saber cómo llegás vos a ser entrenador y preparador de triatlón y cómo ligado con Panamericanos Sí. y Juegos Olímpicos. Bueno, yo vengo de la época de los dinosaurios como decía Susana Jiménez, ¿no? Yo empecé, digamos, hay toda una generación que somos de esa primera, que nos inspiramos con el gran Pancho Ibáñez. Ay, Sí, claro, o totalmente. sea, si hay alguien que en Argentina particularmente, situémonos en una época analógica, Sí, que los canales se cambiaban a mano con Totalmente. todos, digamos, Sí, acá sí. nadie se puede hacer el distraído que no sabe de qué Nada. hablamos. Acá todos en Con los perilla. 80 tuvimos televisor con perilla. Claro, ¿No? entonces- Allá también, sí, Sí, claro, muy el bien. sintonizador, clac, 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 clac. Completamente. Canal 2 de La Plata, que lo agarramos a veces. Sí, totalmente. Bueno, Pancho Ibáñez en Canal 13 los sábados a la Sí. tarde, El Deporte y el Hombre, que A coro. podría tararear la musiquita. Sí. De hecho hay un conocido en común que tenemos que lo pone en sus transmisiones, Matías Márquez, Ah, con sus transmisiones. sí, platense. Pancho Ibáñez es digamos, si hay alguien que hay que decir, che, gracias a su producción y a que él le llamó la atención este deporte, todos conocimos y dijimos, yo quiero hacer eso, ¿no? Década del 80. Sí. Entonces, bueno, nos picó el bichito de hacer algo. Y algunos, el primer triatlón, no hay registro, hay algunas fotos. El primer triatlón que se hizo en Argentina fue acá en Vicente López, en el año 84. Claro, sí, siempre cerca del río. Cerca porque, del río, obviamente. pedaleando por Avenida Libertador. Yo no lo corrí, empecé un poquito después. Y no me acuerdo por dónde corríamos. De hecho, también se hacían carreras de mountain bike en lo que era la General Paz sin terminar, donde estaba la Philips. Sí. Ahora está el DOT, ¿no? Digamos, donde está el DOT. Claro. Ahí se hacían carreras de mountain bike. Era todo muy artesanal y muy, muy arcaico. ¿Pero se cortaba calle o era en el Libertador con momento? los autos. ¿Quién te iba a cortar la calle? Década del 80, claro. No, era así. Y bueno, hubimos una cantidad muy pocas personas, que éramos raros, con slip de natación, andando en bicicleta en la calle. Sí, con ningún neoprene, nada. No, no, existía Eso todo. arrastraba No. muchos comentarios, se dice, ¿no? Entre los automovilistas cuando veían. Sí, saludaban a la Aparte. familia y todas esas cosas. Bueno, eso fue en la década del 80. Eso se empezó a difundir. Además, como en otros deportes pasó, nos conocíamos todos. Claro. Hoy hay muchísimos Mucho. grupos que salen a pedalear y antiguamente había, por ejemplo, acá en Zona Norte, el famoso pelotón de Melo y Panamericana, era un pelotón y Sí. salían a las 12 del mediodía los martes y jueves, la clásica de la bici, martes-jueves. En el oeste lo mismo. Ahora hay, si te Sí, fijas, hay un sí, montón de... sí, sí, afortunadamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esa época yo empecé a correr. Estudiante de educación física, había nadado antiguamente, la bici fue algo que siempre me gustó, como cualquiera de nosotros, andar en bicicleta. Y bueno, en el servicio militar que me tocó hacer... Otra generación otra también, generación. Acá ya no tenía No. esos problemas. Escuela de infantería, Sí, bueno, si había algo que había que hacer era correr. claro.
Bueno, todo eso, digamos, todo ese conjunto de cosas me llevó a querer. Tenía un conocido que hacía triatlón, Pablo Verón. Y bueno, le dije, che, vos que estás corriendo, la verdad que quiero arrancar, que yo, bueno. Y así empezamos con cosas que hoy son una locura Empezaron pensarla, ¿no? tipo entrenando, o sea, Entrenar para hacían carreras también. No, entrenar para competir. Porque ya estaban las carreras de Vicente López, esta que decís. Después, año 86, 87, cada vez, pero eran con 2 manos, Sí. podías contar la cantidad de triatlones que había en un verano en Argentina. Claro, ¿y cómo te enterabas? ¿Por revistas? Por carta, ¿no? Carta. Ah. Vos te afiliabas a una asociación. Ok, había un lugar donde... Sí, la asociación se creó, creo que fue año 85, 84. Asociación Argentina se llamó. Cuando eso se organizó un poquito mejor y hubo organizadores, Eduardo de Santis, por ejemplo, fue uno. Se llamaba Asociación Delta, tenía. Era toda la zona norte. Zárate, Ramallo, Campana, Escobar, Villa Lañata, lugares donde se podía pedalear. Bueno, ahí había un triatlón. De hecho, me acuerdo que corrí, y muchos se deben acordar, nosotros pedaleábamos por arriba, carrera, ¿no? Oficial con el tránsito cortado, por el puente Zárate Brazo Largo. Hemos corrido. Qué hermoso. Sí. Sí, todo, mucho menos tránsito de Claro, vehículos. por supuesto, pero bueno, igual. Y bueno, y entonces nos mandaban una carta, tengo guardada alguna, que decía las fechas del circuito nacional, y había algunas carreras que eran más locales, pocas, porque no era una cosa muy difundida. Y ahí empezaste como deportista y después eso se llevó A estar en un ranking, Claro. a competir, a empezar a viajar, a llevar la bici. Auto creo que casi ninguno de nosotros tenía, no había forma. Entonces teníamos unas bolsas de tela, algunos se hacían con cuero, con cuerina, para llevar la bici. La eterna pelea con los choferes de los micros para que te carguen la bicicleta. O algún viaje organizado. Pesada aparte, porque nada que ver a la de ahora que con un dedito. Sí. Era, Todo bici de pesado, acero. todo claro. Bici de acero, 3 cambios. Con el pedal, con los dientes para arriba. Todo eso, punteras. Claro, punteras con el... Sí, todo eso. Con tubulares que había que pegarlos con pegamento. Toda una cosa muy... Estoy hablando de cosas muy... que no pasaron hace tanto, pero son muy antiguas. Pero viste que parece ya. que hace un montón, pero en serio, te pones a pensar... Bueno, no, sí, 30, 40 Ni años. que hablar de la alimentación y Tema que hemos hablado justo la semana pasada con la nutricionista, pastillas de sal, geles, eso nada es que ver. muy moderno. Te puedo hablar de gente que lleva sopa en la caramañola. Bueno, el ciclista, no los triatletas, no, pero el ciclista ruralero es muy de sentarse a comer un asado igual, así que sí, eso existe. Sí. Claro, ahí, no para la competencia. El deporte heredó lo que le aportaron la gente que iba, cosas de la natación, cosas del ciclismo tradicional. Imagínate la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias hay peñas y hay carrera de bici de ruta histórica, ni ¿no? hablar. Y del atletismo, Digamos, del atletismo de pista, de las carreras, ¿no? Entonces, bueno, se fue nutriendo. Después empezó a tomar una identidad propia, los manubrios aerodinámicos. Que si te cuento las cosas que hacíamos con eso, dábamos vuelta muchos, ¿eh? Tengo un amigo, Fernando Capusotto, también atleta de esa época, un montón que podría nombrar. Dábamos vuelta a los manubrios de bici de ruta, al revés, para que le queden los tipo cabra, y después con algún caño de aluminio, porque los veíamos en las revistas, le completábamos el manillar para estar un poquito así, más aerodinámico. Sí, todas esas cosas. Llevábamos, membrillo con nuez, que eso es muy del ciclismo de ruta, membrillo con nuez para comer. Bueno, ahora todavía el membrillo sigue siendo... Cuando empezaron a venir las barritas energéticas, llamarle, la primera marca más conocida, que no existe más, por eso la voy a nombrar, se llama Power Bar. Era como una plastilina grande, literalmente. Nosotros la cortábamos y la pegábamos en el... Te juro, no estoy diciendo, no estoy inventando. La pegábamos en el cuadro de la bicicleta para ir comiendo, no había forma de llevarla. Se aguantaba. Y después te comía eso, te quedaba... Todo. Patada en el pecho. No, todo una cosa. Otra vida, ¿viste? Y aquí, bueno, pero es lo que te hace también después la historia. Y en esa época que iniciaba todo, ¿cuál era la máxima aspiración en cuanto a evento? Y todos queríamos el Ironman de Hawái como una cosa. Era como lo... ¿Sigue siendo el Farol?
No para todo el mundo. Eso cambió para mí afortunadamente. Porque volviendo un poquito para atrás, y ahora te completo lo que me decías, cómo llegué, digamos, de dónde salí. Cuanto más corta es la distancia, más destrezas motrices necesitas resolver. Porque inciden más en tu performance. Entonces, por ejemplo, si vos, que eso, cuando el deporte digamos, fue olímpico y empezaron los campus de desarrollo deportivo, empezamos a enseñar otras cosas. Por ejemplo, no sé, en el Ironman, una transición, que es el pasaje, por ejemplo, de natación a correr, a la bici, bueno, la bici a correr, la transición en sí misma tiene un porcentaje muy bajo de incidencia en el resultado. Si vos te sentás a abrocharte las zapatillas, no cambia sustancialmente el tiempo. Ahora, si vos en una estancia sprint te sentaste a ponerte los zapatos de ciclismo, se te fue el pelotón, no lo agarras nunca más. Entonces, ¿cómo virar en una boya? En un triángulo, en aguas abiertas. ¿Cómo hacer un viraje rápido en una boya? Eso se enseña, se practica. ¿Cómo hacer una largada que se largan de pontón? En los Juegos Olímpicos vos te largás como si fuera una plataforma, como en aguas abiertas. No largás corriendo. Entonces, la partida de natación se enseña porque tiene una incidencia en que vos agarres los pies de otro nadador. Cosas específicas como se hace en el salvamento acuático, que es nadar y cada 3-4 brazadas poder mirar para adelante. Son cosas muy específicas que inciden en el resultado. En la bici, por ejemplo, en la transición, colocarse los zapatos de ciclismo que ya están en la bici. En la bici, claro, ya están colocados. Pero correr descalzo. Claro. Y poder correr con la bicicleta, agarrando la sola del asiento y pudiéndola maniobrar, ¿no? Cosas que son muy específicas de la disciplina. Sí. Eso se enseña y se entrena. Se sabe que muchas veces una carrera se define por una cabeza adelante, un segundo. Bueno, hay un dicho en el triatlón que dice: si no nadás, no competís. Y si no corres, no ganás. Es bueno. Muy bueno. Bueno, chicos, en el segundo bloque nos contás porque quedó inconcluso de cómo llegaste. Y nos vamos a ir a los auspicios, porque ya estamos medio justitos de tiempo del primer bloque. Bueno, Travel Market Turismo, agencia de viajes, atención personalizada. Viví una gran experiencia con Travel Market Turismo. Encontrarnos en Instagram como Get Travel Market. Centro Cardia, centro cardiológico y consultorios de primer nivel. En Cardia te ofrecemos una atención integral. Pasa por Cardia y cuida tu salud. Ubicados en calle 45 entre 14 y 15. También encontrarnos en Instagram como @centro.cardia. Bueno, la verdad que fascinante. Estamos recopados escuchándote porque más allá de que uno disfruta de mucho del deporte, a mí me encantan los Juegos Olímpicos, todos los deportes nos encantan, pero esto de la cocina, de lo de adentro, de los truquitos, está buenísimo escucharlo de alguien que sabe un montón. La historia. Nos llevamos frases un montón para caretearla ahí con los triatletas. Sí, después, bueno, ahora me voy a animar. Yo una vez sola en mi vida me animé a hacer un duatlón y nunca más. Así que así nos vamos al corte. Bueno. Seguimos en el segundo bloque.